justamente, ya que estamos hablando de Venezuela, ya que estamos hablando justamente del régimen de Nicolás Maduro y de cómo abusa de los derechos humanos, quiero ir ya mismo a Colombia, porque justamente de la relación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro y de cómo esto afecta el vínculo entre Colombia y los Estados Unidos, vamos a estar hablando con nuestro compañero Sergio González, que entre otras cosas nos va a estar contando acerca de declaraciones explosivas realizadas por Kristi Noem, la secretaria del Interior, de Seguridad Interior de Estados Unidos. Sergio, ¿cómo estás? Darío, un gusto saludarte. Así es, polémicas respuestas de tanto de Estados Unidos como de Colombia, y esto se convierte nuevamente en un roce diplomático entre Washington y Bogotá. Esta vez por la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, que recordemos visitó Colombia el pasado 27 de marzo y según dio a conocer la Cancillería y el Gobierno Nacional, la reunión fue tranquila, fue maravillosa, era la primera vez que llegaba una funcionaria de alto rango de los Estados Unidos a Colombia y bueno, según Colombia todo estaba perfecto, pero para la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos no fue tan así. Y es que en las últimas horas durante este fin de semana, Kristi Noem dio unas declaraciones a un medio de comunicación en Estados Unidos hablando justamente sobre la reunión con Gustavo Petro, y creo que la percepción fue totalmente diferente a lo que el Gobierno Nacional había dicho. Para ella, Gustavo Petro se demoró mucho más de lo que se tenía previsto en la reunión. Era una reunión que estaba para 30 minutos, se demoró 1 hora 30. Para ella, Gustavo Petro empezó a hablar los primeros 30 minutos muy mal del presidente Donald Trump, y hubo una parte muy fuerte, de lo cual dio a conocer la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, y es que cuando hablaron sobre la deportación y hablaron sobre el Tren de Aragua, Gustavo Petro, según ella, le dijo que estaban maltratando a los integrantes del Tren de Aragua y que lo que buscaba era que se les diera amor, que se les diera comprensión, que porque cuando a alguien se le da con violencia va a recibir violencia. Entonces ella le dijo, bueno, que la verdad ellos estaban en contra de un grupo criminal como el Tren de Aragua. Y adicional a eso, que Petro le había dicho que él tenía amigos dentro de esta organización, a lo cual ella respondió que si eran realmente amigos, pues que ella con todo gusto se los traía nuevamente a Bogotá, a Colombia, para que tuvieran la oportunidad de hablar directamente. Pues esta situación ha venido escalando de una manera muy fuerte, Darío y televidentes, porque en definitiva esto termina siendo otro episodio muy fuerte entre Gustavo Petro y el gobierno de Donald Trump en medio de esta guerra comercial, y que esto por supuesto le implica una situación mucho más fuerte al gobierno nacional. Pero te propongo que veamos a continuación las declaraciones de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos hablando justamente de la reunión con Petro el pasado 27 de marzo. Even my visit to Colombia with the president there was contentious. It was a contentious discussion, but these meetings were set to be about a half hour long. The one in Colombia was probably an hour and a half. Started with him criticizing our government for about a half hour and talking about how TDA members were misunderstood. They were really just people that needed more love and more understanding. He talked about how some of the cartel members were his friends. And so I told him clearly that, listen, we will never legalize drugs in our country. Cartel members, if they are your friends, we will kill them. President Trump has going after these dangerous criminals, and there will be consequences for it. And if he really thought TDA members needed more love and understanding, I would send him all that he could handle, so that he could love them more and see what he could do to rehabilitate these evil creatures. Bueno, ya había sido una visita, Sergio, que había llamado la atención cuando se había producido la semana pasada, y es evidente el enfrentamiento que se deja traslucir a partir de estas declaraciones. Ahora, es otra vez más declaraciones del presidente Petro que son difíciles de entender, ¿no? Porque van de la mano, aparte de muchas otras declaraciones que vamos viendo, que se van conociendo en relación a su posición frente a los grupos criminales, ¿no? Hay siempre una posición ambigua, pareciera. Es un poco el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, diciendo que Petro los ayudó, que ayudaron a Petro a ganar las elecciones. Después Petro hablando de la paz total con todos los grupos, incluso con los más violentos. Su reivindicación del M-19 aún hoy en plena democracia, por más que haya sido el grupo al que perteneció. Y ahora aparece esta caracterización del Tren de Aragua como chicos a los que hay que tratar bien, cuando son
una banda de criminales impiadosos realmente, que han cometido crímenes aberrantes y que muchos de esos crímenes encima ordenados por el propio régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, Darío, aquí se le olvida al presidente Gustavo Petro dónde inició el Tren de Aragua. Más adelante vamos a ver unas declaraciones de Petro desde Nariño hablando sobre esta situación, donde le responde a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, pero ahí se le olvida, habla que son personas que estaban tranquilas en Venezuela, que estaban viendo televisión, que veían béisbol, que tenían la posibilidad de tener dinero en su bolsillo para invitar a sus novias a tomarse una cerveza, a vestirse como se visten las personas en Miami, pero se le olvida que el Tren de Aragua nació en una cárcel, nació con Niño Guerrero hacia el año de 1995 y fue en una cárcel, en la cárcel de Cholón, donde allí se organizó el Tren de Aragua y lo único que hizo fue juntar a los mayores delincuentes de Venezuela y expandirse como si fuera una multinacional por todo el continente latinoamericano. Por supuesto, esto impulsado, ¿por quién más? Por el régimen de Maduro, por el régimen chavista. Uno, incluyéndolos directamente como parte del paramilitarismo de Venezuela y segundo, expandiéndose a través de la migración venezolana, donde no encontraban ningún otro ingreso sino hacer parte de este tipo de crímenes armados en toda la relación de Latinoamérica. Pero veamos a continuación las declaraciones de Laura Sarabia. Darío, la respuesta desde la Cancillería, porque era una de las cosas que se necesitaban en este momento. A través de un trino, porque las declaraciones solo las ha dado Gustavo Petro, la Canciller ha dicho lo siguiente, este trino lo ven ustedes en pantalla: rechazamos categóricamente las declaraciones de la secretaria de los Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro ha reiterado en público y en privado su compromiso firme e inapelable de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Una relación entre iguales debe basarse en la confianza y en la sinceridad. El gobierno de Estados Unidos puede ser un aliado clave para que Colombia supere décadas de violencia y lleve paz a todos los territorios. Pero ese esfuerzo solo será posible si el compromiso es mutuo, genuino y basado en la verdad. Esta es la misiva de la Cancillería, esta es el canal diplomático que daba a conocer Colombia, pero Darío, yo creo que la noticia está propiamente en la respuesta de Gustavo Petro ante esta situación, así que te propongo que veamos a continuación la primera respuesta de este nuevo roce diplomático entre Estados Unidos y Colombia. Preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Y le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de los Estados Unidos de la drogadicción del fentanilo. Amor. Increíble, Sergio, increíble la capacidad de tergiversación de la realidad, ¿no? Qué relato más alejado de la realidad de lo que pasó en Venezuela. Venezuela no tuvo 8 millones de personas que se fueron del país por las sanciones de los Estados Unidos. La gente se empezó a ir de a millones de Venezuela mucho antes de que llegaran las primeras sanciones contra el petróleo venezolano. Colapsó la industria petrolera venezolana
por el desastre de la gestión que llevó adelante primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, utilizando a PDVSA como una caja para hacer política y no para invertir en el futuro de los venezolanos. Total. Es increíble que se diga que alguien que los jóvenes venezolanos vivían bien en tiempos de Maduro y sobre todo en tiempos de Maduro, que es cuando se estalla esta crisis con una inflación y una hiperinflación fenomenal y extraordinaria, que, insisto, llegó mucho antes de las sanciones de los Estados Unidos, que recién son en 2019 con Donald Trump, las sanciones, si se quiere, más fuertes. Y después, bueno, esta idea de que a criminales violentos se los resuelve y se resuelve el problema de la criminalidad violenta con el amor. Bueno, vos me contarás en qué anda la paz total que proponía el gobierno de Petro. Me parece que no es por allí. Hay criminales violentos frente a los cuales esta no es la respuesta. Es llamativa la visión de la realidad que llega por momentos, Sergio, desde Nariño, ¿eh? Sí, total, Darío. Aquí podemos ver que Gustavo Petro tiene diferentes facetas dependiendo el día y dependiendo, no sé, los astros o la posición del sol o cómo le llegue el sol a la habitación, porque cada día tiene una concepción totalmente diferente. Aquí conocemos un Petro muy romántico frente a la violencia, muy romántico frente a la delincuencia latinoamericana, y dice que a los del Tren de Aragua hay que tratarlos con mucho amor. Hay personas dentro de esta organización que lo que están haciendo es extorsionar a todos los empresarios, no solo en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, está llegando a Argentina y por supuesto llegó a los Estados Unidos. Un tema importante, Darío. Esta señora, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, es una persona muy cercana a Donald Trump. Por supuesto que cuando finalizó la reunión en Colombia, le tuvo que haber entregado un paper con todo cómo le fue en su visita diplomática a Colombia. Esto que dijo en medios de comunicación, yo creo que es apenas el 10% de lo que fue la reunión de esta hora y media. Y eso se lo contó con detalles a Donald Trump. En momentos donde hay una guerra comercial arancelaria, donde Colombia tiene el 10% de arancel, como muchos otros países, pero donde tiene dificultades por dos cosas adicionales. Uno, Petro no es de los amores de Donald Trump. Y dos, no tenemos un ministro o ministra de comercio en este momento en poder. Tenemos una ministra encargada, que es la superintendente de Industria y Comercio, donde no puede tomar decisiones para saber qué es lo que se va a hacer con el tema de Venezuela. Y una adicional, en septiembre es posible que Colombia pierda la certificación de país en contra del mercado de narcotráfico en el mundo. Es decir, si alguien está entre ceja y ceja de Donald Trump, es Gustavo Petro, y no es por su buena gestión, es relativamente por todo el daño que le está haciendo al país y sobre todo los efectos que esto puede traer a los Estados Unidos. Alguien que defienda el Tren de Aragua cuando Estados Unidos ha vivido en carne propia toda esta situación, creo que no es el camino diplomático de un jefe de Estado, Sergio, de alguien que quiera poner un buen nombre de su país. Porque a todo esto, aparte, habló justamente el tema, hablando de la lista de la que saldría Colombia en relación a la colaboración contra el narcotráfico. Habló encima Petro del tema drogas y su posición ante Estados Unidos. Si te parece, a ver, lo escuchamos. Y los norteamericanos tienen nuestro apoyo. Muchos colombianos han muerto. Y se lo dije a la señora. Yo no creo en su prohibición, se acabaría la violencia en Colombia. Pero no puedo cambiarla, es su política. Cambiará algún día, como en el estado de Oregón. Pero mientras no cambie, no quiero el narcotráfico en Colombia, ni una Colombia narcotraficante, porque nos destruye la democracia y nos destruye la vida. Y entonces aquí estamos prestos más que ellos a cambiar el narcotráfico por una sociedad de trabajadores de cultivos lícitos, porque ahí construimos democracia y libertad, y con el narcotráfico solo construimos muerte y violencia. No es un problema de moral, es un problema de reconstruir, como decía Gaitán, moralmente la República, y toca hacerlo, porque los traquetos no pueden gobernar ni la justicia, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni la sociedad de Colombia. Bueno, a veces uno lo escucha a Petro y parece que acabara de asumir la presidencia, no que está ya llegando a la parte final con resultados que la verdad que por lo menos en materia de violencia, narcotráfico, delincuencia, están muy lejos de lo que había prometido, ¿no?
Sí, total, Darío. Aquí la situación es muy compleja sobre Gustavo Petro en tema de orden público y en tema de narcotráfico. Aquí está buscando es que Estados Unidos legalice la cocaína y por supuesto que eso no va a pasar. Y volviendo al tema de la paz total, Darío, que lo decías ahora, con esto voy a finalizar. Este fin de semana se llegó a un acuerdo con el grupo de comandos del sur del ELN que tiene su presencia en el departamento de Nariño. Es la única cosa positiva que le da resultado de la paz total, pero hay que tener algo en cuenta. Es una célula muy pequeñita del ELN que apenas tiene 100 hombres. 100 hombres, después de casi 2 años y medio de su gobierno, hasta ahora pudo llegar a cerrar un acuerdo de paz con una estructura mínima de 100 hombres. Mientras tanto, continúan las mesas de negociación cerradas con las disidencias de las FARC, con el ELN y con el Clan del Golfo. Y con la guerra que continúa y que sigue creciendo en muchas regiones del país, ¿no? La verdad que, bueno, contundente, Sergio, no hay mucho más para agregar. Impecable como siempre, la seguimos más tarde.